todos, el día de hoy veremos lo que es el entorno de trabajo de Excel. Explicaré las distintas funciones que este programa de Office trae incluido, cómo funciona y cómo manejar los aspectos básicos. Dentro de lo que es nuestra barra de herramientas principal, encontramos bastantes opciones. Cabe destacar que no me entraré por ahora en ninguna, ya que no poseemos un manejo avanzado con respecto al programa. Bien, aquí podemos notar nosotros nuestro entorno de trabajo. Podemos observar que tiene ciertas similitudes en el nombre de las pestañas con respecto a Excel. Bien, la pestaña archivo ya todos la conocemos, la pestaña en común de todos los programas de Microsoft Office. Con respecto a todo, información respecto a nuestro archivo. Vemos cómo han cambiado las opciones: proteger libros, comprobar problemas, administrar y opciones de vista. Bien, nuevo, si deseamos abrir, en qué formato. Abrir, buscamos bases de datos que ya hemos manejado anteriormente y simplemente las abrimos como un método de acceso rápido sin necesidad de nosotros buscar en el administrador de tareas, o bien seleccionando una de las opciones que nos da. Bien, guardar, las opciones de guardar y archivar nuestro documento nuevo, de la misma manera que sería en abrir, con accesos rápidos, o bien en alguno de estas opciones que nos da. Imprimir, de manera sencilla nos permite dar un formato de impresión. Bien, compartir, lo mismo que nosotros vimos en lo que es Word, las distintas formas de compartir. Compartir, exportar, cambiar a PDF o cambiar el tipo de archivo. Cerramos nuestro programa y cerramos nuestro archivo guardando cambios, nuestra cuenta, los comentarios. Si nosotros tenemos algún comentario negativo o positivo acerca del funcionamiento de Office, lo podemos dar aquí. Y las opciones, pronto veremos para qué nos ayuda esto. Bien, en inicio, como podemos observar, de portapapeles a alineación, posee exactamente las mismas características que tenía Word: dar formato a nuestro texto, darle forma de presentación, etcétera. Bien, de número en adelante podemos notar ciertas diferencias especiales por el uso de los datos y celdas en Word, en Excel. Podemos notar esta diferencia y se aplican dependiendo. Insertamos celdas, eliminamos celdas, damos formatos específicos a las celdas o filas. Y bien, tenemos aquí suma, rellenar, borrar, ordenar y filtrar dependiendo de los datos. Si tenemos datos alfabéticos y los tenemos todos desordenados, con esta opción los podemos ordenar. Buscar y seleccionar, pues va muy relacionada con lo que es ordenar y filtrar, porque buscar y seleccionar, simplemente en el buscador nosotros podemos encontrar. Podemos abrirlo de manera rápida con control B, como dice aquí, y buscamos. En este caso, en esta base de datos no hay datos implantados, por eso no puedo hacer una búsqueda. Pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí pan y como por acá banco, vamos de nuevo a lo que es la principal. Simplemente podemos dar aquí, buscar y reemplazar, y ponemos el nombre de lo que buscamos y simplemente lo localizaría por nosotros. Bien, cerramos, eliminamos y nos desplazamos. Bien, entonces aquí, como pudimos observar, nos da todas las
las distintas formas que hay de localizar datos y especificaciones en lo que es Excel. Por ejemplo, ya aquí ingresa incluso fórmulas, comentarios, formato adicional, como una especie de accesos directos. Bien, debido a que no hay datos en lo que es nuestra hoja, nosotros no puedo explicar. Como bien mencioné, no poseo un uso avanzado del programa. Bien, en insertar nosotros vemos ciertas similitudes con lo que es Word. Nada más en vez de ser portadas, ahora son tablas dinámicas. Una tabla sencilla, bien podemos ilustraciones. Aquí vemos nuestras opciones conocidas, modelos 3D, Smart TV, captura, iconos, formas, imágenes en línea e imágenes locales. Bien, tienda y mis complementos. Esto es completamente similar a Word. Y bien, los gráficos. Aquí en los gráficos nosotros podemos observar ya sea una gráfica de barras, un cuadro o jerarquía, una cascada. Y igual nos presenta aquí todos los gráficos disponibles de una manera pequeña y concreta. Aquí simplemente nosotros para insertar. Bien, mapas, gráficos, mapas 3D, líneas, columnas, pérdidas y ganancias. O bien, sabemos, Excel se utiliza como para manejar bases de datos con lo que es información que se estará actualizando dependiendo de operaciones matemáticas en ciertos momentos. Entonces, aquí podemos ver que ya lo que es el programa en general nos presenta gráficos recomendados para esto. Por ejemplo, pérdidas y ganancias bien podría ser para un negocio o así. Entonces vemos ya cómo el programa nos presenta distintas funciones para trabajar dependiendo del para qué nosotros lo estemos utilizando. Bien, aquí tenemos segmentación de datos y escala de tiempo, vínculos, texto, cuadro de texto, exactamente lo mismo que veíamos en Word. Símbolos, exactamente lo mismo. Entonces podemos notar las similitudes. Bien, diseño de página. Esto es sumamente básico de manejar para el momento de saber nosotros cómo saldrá nuestro archivo al momento de imprimir. Bien, podemos observar los temas que se utilizarán. Podemos elegir cualquier tema. Los márgenes, la orientación de las páginas, tamaño, el área de impresión, los saltos de página, los fondos, si queremos agregar algún fondo en particular, para lo que sería nuestra hoja. Entonces nosotros podemos simplemente seleccionarlo. Aquí podemos ver el fondo que lleva nuestra hoja antes de ser impresa, por ejemplo. Entonces, aquí son herramientas completas de edición para lo que es el momento de tener nosotros nuestro producto final impreso. Cabe destacar que hay que tener un buen uso de lo que es esta sección para poder nosotros presentar un trabajo final aceptable, ya que si nosotros creamos nuestra base de datos o nuestra tabla y no le damos un formato de impresión, podemos obtener una tabla con toda la información abultada o esos detallitos que nos suelen pasar. Bien, ajustamos el área de impresión, las opciones que tenemos para configurar la hoja, igual, exactamente lo mismo, enviar adelante, enviar atrás, panel de selección, alinear y agrupar y girar, lo que es organizar la información o elementos que se encuentren en nuestro documento. Bien, ya que como antes mencioné, Excel trabaja bajo fórmulas matemáticas,
casi siempre hay estándares que siguen las fórmulas. Entonces, lo que ha hecho Excel es crear una pestaña exclusiva para ellas. Todo una sección de funciones eh, especializadas en esto. Por ejemplo, hay funciones que tienen cierto funcionamiento o cierto uso específico. Entonces, ya lo que hace aquí en esta pestaña es estar clasificadas. Como podemos ver aquí, ya incluso tienen su nombre y ya están configuradas, dependiendo del uso que nosotros usemos, del uso que nosotros necesitemos, perdón. Bien, incluso nosotros podemos crear la nuestra desde cero, administrador de nombres. Nosotros simplemente debemos saber qué nombres tienen nuestras variables, ya que manejar Excel es muy similar a la programación. Si no sabemos el nombre de nuestras variables, bien podemos hacer operaciones erróneas y por lo tanto conseguiremos información errónea dentro de la celda. Bien, igual en la auditoría de fórmulas nos busca guiar lo más posible al momento de nosotros armar nuestras fórmulas y colocarlos a lo largo del documento. La ventana de inspección y opciones de cálculo. Bien, en datos. En datos aquí pues sería la forma de manejar, organizar y trabajar con los datos. Aquí como podemos ver las distintas funciones que hay. Obtener y transformar datos, consultas y conexiones, ordenar y filtrar, herramientas de datos, previsión y esquema. Nosotros podemos observar todo lo que podemos hacer con un simple dato a través de estas funciones. Bien, obtenemos datos, bien sea ya desde un archivo, una base de datos o los distintos servicios y opciones que nos permite lo que es Excel. Entonces, o bien sabemos, son bases de datos. Bien. Revisar completamente igual a lo que es Word. Revisar consiste en una sección especializada para localizar errores en formato de texto o de escritura, o bien en la lógica que nosotros estamos utilizando, ya que si nosotros llegáramos a equivocarnos al momento de imprimir ya no tendríamos vuelta atrás. Entonces lo que hace esta última sección de revisar es encontrar los posibles errores que nosotros tengamos. Incluso ya trae aquí la sección de cambios integrada por lo que es Excel, que sería dependiendo de la seguridad del libro qué tanto nivel queremos darle. Bien, finalmente en vista aquí podemos ver las distintas vistas que existen para manejar nuestra base de datos. Entonces nosotros simplemente seleccionamos la con la que queramos trabajar. Casi siempre todo el mundo trabaja con la normal. Bien, aquí podemos ver si queremos ver la cuadrícula, si no deseamos verla, la barra de fórmulas, los encabezados. Entonces, de preferencia hay que tener todo activado. Bien, y finalmente, ¿qué desea hacer? Esta función con la que ya había explicado en Word. Si nosotros no sabemos exactamente dónde se ubica una función, si por ejemplo somos inexpertos, por ejemplo aquí yo en Excel, simplemente si no sabemos dónde se localiza una función, la buscamos aquí. Por ejemplo, si yo buscara filtro, aquí está, hay filtro avanzado, filtrar y ordenar, quitar o agregar filtros, etcétera. Entonces lo que nos ayuda esto es a
a localizar, no precisamente, sino a tener un acceso rápido a lo que exactamente queremos hacer, ya que no sabemos la ubicación exacta de la función. Bien, como bien decía anteriormente, lo que vemos aquí es todo lo posible que se puede hacer, que viene predeterminado. Pero si bien nos vamos a archivo en opciones, como dije antes, personalizamos la cinta de opciones y activamos lo que es la vista de programador o desarrollador. Nosotros podemos observar un nuevo menú que se inserta. Programador. Aquí vemos finalmente todo lo que podemos manejar. Por ejemplo, Visual Basic, que los que ya hayamos estudiado lo que era programación, tuviéramos una preparación como técnico, hemos tenido interacción con este programa, sabemos que se puede utilizar con bases de datos. Bien, entonces nos ayuda a programar, ya sea en cualquier programa que necesite información para funcionar. Bien, a continuación explicaré lo que es la forma de trabajar en Excel, lo que son las columnas, las filas, las celdas, los rangos, etcétera. Bueno, a continuación procederé con el movimiento por celdas en Excel. Bien, para nosotros podernos mover en celdas debemos saber identificar nombres de la celda. Por ejemplo, en esta sección podemos nosotros cambiar el nombre de nuestra celda. Si por ejemplo deseo llamar la celda, listo, la celda A1 se llamará celda. Bien, esta cuestión de los nombres tiene mucho que dar a entender, ya que por ejemplo aquí en celda podemos nosotros darle dos nombres. ¿Qué tal si decidimos llamarla de -10? Si nosotros la llamamos de esta manera, podemos observar que tiene dos nombres. Pero nos exige a fuerzas poner el primero. Bien, con esto nosotros podemos administrar los nombres. Nos damos a administrar nombres dentro de fórmulas y seleccionamos el nombre que deseamos eliminar para darle prioridad. Eliminemos celda para que de 10 tome la prioridad y simplemente se llame así la celda. Eliminamos, confirmamos y cerramos. Bien, podemos observar que nuestra nueva celda se llama de 10. Bueno, regresemos al punto 0 eliminando el nombre, aceptamos y nuestra celda toma de nuevo su nombre original, A1. Bien, eso es todo lo que podemos hacer con el cuadro de nombres y esta función de administrador de nombres. Bien, dentro de la barra de fórmulas nosotros podemos amplificarla tanto como deseemos para nosotros poner las fórmulas y manejarlas de la forma más cómoda posible. Esto va muy relacionado con esta parte, ya que aquí es donde nosotros buscamos las fórmulas a implementar ya predefinidas. Bien, existen distintas formas de seleccionar celdas. Debemos saber dónde nos ubicamos exactamente. Para seleccionar columnas simplemente damos clic en el nombre de la columna y se selecciona la columna completa, desde la primera celda hasta la última celda. Bien, si nosotros deseamos seleccionar varias celdas, damos clic y arrastramos sin soltar. ¿Okay? Si nosotros deseamos seleccionar de manera horizontal las celdas, debemos saber identificar esto es una columna y esto es un renglón. Simplemente seleccionamos el renglón y hemos seleccionado. Cabe destacar que hay que identificar bien dónde es un rango de columna, un rango de renglón y un rango de celdas. Un rango de celdas es seleccionado al azar a partir de cualquier punto de la tabla. Por ejemplo, aquí seleccionamos
Y aquí tenemos un rango de celdas. ¿Cómo podemos identificar este rango de celdas? Bueno, este rango de celdas se llamaría 4C, 18M, o mejor dicho, el nombre de cada celda se define especialmente por primero el nombre de su columna y después el número de su renglón. Entonces, el, el rango de esta selección de celdas se llamaría C4, M18. Si nosotros deseamos seleccionar un gran número de celdas sin necesidad de estar moviendo el cursor por todos lados, simplemente nosotros tecleamos la ubicación. Por ejemplo, B3, dos puntos, separamos por 2 puntos los nombres de las viñetas. H10. Al nosotros poner esto no pasará nada, pero si simplemente pusiéramos un igual al principio de nuestra fórmula, pues vemos como automáticamente se seleccionan lo que son las celdas. Bien, borramos y regresamos al punto de inicio. Bien, hay que saber cómo se clasifican cada una de las celdas. Entonces, para navegar de forma rápida por las celdas, nosotros podemos utilizar los controles de control derecha para ir a la última de todas las columnas. Podemos ver que termina en XFD. Hay que saber cómo se numeran cada columna. Bien, las columnas al terminar el abecedario inician de una manera continua con la primera letra A. Por ejemplo, al terminar el abecedario iniciaría con AA, AB, AC y igual. Aquí podemos ver cómo está con la T. Entonces, así se trabajaría con una de Word. Igual con hacia abajo con los renglones. Bien. Cuando nosotros tenemos datos implementados, a nosotros picar control al nosotros presionar control abajo, simplemente lo que es el cursor se irá al último registro que poseemos. En cambio, si no hubiese nada, se iría al último registro que posee la tabla. Bien, como podemos ver, tenemos suficiente para hacer una base de datos. Entonces, si nosotros implementamos distintos datos a lo largo de la tabla y cortamos las sucesiones para notar cómo se desplaza, bien, aquí de esta A pasará a esta S. Bien, como aquí se interrumpió, simplemente para su camino y continúa, pasará a esta, igual, continuamente hasta esta. Igual de manera horizontal.
Igual si continuamos hacia acá. Bueno, esas son formas rápidas de desplazarse en Excel. Bien, nosotros debemos identificar cuánto poseemos. Bien, en una hoja caben 16.384 columnas y tendríamos, como dije anteriormente, 1.048.576 renglones. Aquí están. Que si lo multiplicamos nos daría más de 17 y feria millones de celdas para trabajar. Bien. Regresando al principio, nosotros debemos identificar también las formas de juntar celdas. Por ejemplo, si nosotros seleccionáramos y combináramos esta celda en un principio, si nosotros seleccionáramos y combináramos este rango de celdas, podemos observar la diferencia que creará. Si hemos vuelto a una sola celda combinada en bastantes. Bien, esta celda tomará el nombre automático de la celda más cercana hacia la izquierda, de arriba hacia abajo. Bien, entonces la más cercana, como podemos observar, es C5. Entonces toda esta celda se llamará C5. Marcaré con color para anotar. C5 también podemos quitar y podemos ubicarnos en las distintas celdas que hay. Vamos a volver a combinar. Ok. Como podemos observar, el combinar celdas esto de combinar celdas nos ayuda a practicar acerca de la ubicación y nombres de celda de tomará, nos ayuda a practicar con las propiedades. Bien, si nosotros regresáramos de esta celda a su estado original, podemos ver que todo ha regresado. Bien, otra forma de desplazarnos en nuestro panel de trabajo es a través del zoom. Nosotros podemos cambiar el zoom que tenemos, aunque no es muy recomendable porque realmente no sabemos en qué celda estamos. Nada más gracias a este pequeño cuadro es como lo sabemos. Entonces no es muy recomendable usar la función de zoom. Bien. Como bien sabemos, cada nombre de celda se caracteriza por iniciar con la letra de su columna y el número de su renglón. Bien, entonces podemos observar la propiedad de cada celda es única. Aquí vemos la celda G11. Entonces podemos observar las distintas celdas que tenemos. J13, entre otras. Bien. Cambiar el nombre de una celda nos permite identificar nuestras celdas más fácilmente, como decía al principio, pero debemos tener en cuenta que no podemos poner combinaciones que ya existen. Si por ejemplo esta se llamara E10, no puedo llamarla D5 porque sería una celda que ya existe. ¿Ven? Automáticamente nos cambia la posición de nuestro cursor. Entonces, si nosotros quisiéramos poner de doble letra DE10, como dije al principio, no nos dejará porque inicia consecutivamente el abecedario hasta terminar las combinaciones posibles de 10. Entonces debemos tener muy en claro qué nombre queremos poner. Por el otro lado, poner C-10 nos provocará un error, ya que no podemos poner caracteres especiales en lo que son los nombres de celda.
Entonces debemos tener muy en claro todos estos aspectos. Aunque lo repito, es importante tener un orden de importancia con ellos. Bien, entonces, para terminar, podemos nosotros observar la parte de abajo. En la parte de abajo nosotros podemos observar un ambiente completamente similar al de Word. Bien, en Word nosotros teníamos lo que eran nuestras vistas. Aquí nosotros tenemos nuestras vistas, nuestro diseño de página. Aquí se mostrará, nos muestran los márgenes y los encabezados que podemos manejar, cuántas columnas y cuántas celdas exactamente podemos manejar en un video. Entonces, también tenemos nuestra vista de impresión. Entonces, como bien decíamos, esta se maneja con zoom y el cual no es muy recomendable. ¿Por qué aparece en gris? Bueno, porque no hay ningún dato todavía registrado. Si nosotros registráramos un dato aquí y un dato por acá, ya podríamos ver lo que tendríamos como posible realizar. Bien, vamos a ver. Aquí, como vemos en la página 1 tendría la columna C9, mientras que en la página 3 tendría nuestra columna. Esto se calcula mediante en qué sectores pongamos nuestra información. Bien, regresemos a una vista normal y eliminemos estos campos. Bien, por otro lado también tenemos nuestra barra de zoom. Estas se manejan más bien en estas dos vistas y nuestras barras laterales que nos ayudan a desplazarnos en lo que es Excel. También tenemos estas flechitas que nos ayudan a desplazarnos en las hojas. Depende de qué tantas hojas agreguemos, si nos dejarán desplazarnos. Por ejemplo, hoja 1, hoja 2. Entonces, también tenemos aquí el que agrega el botón de hoja nueva, el que agrega hojas. Tenemos aquí este cuadro que nos ayuda a saber si estamos trabajando con una macro o si estamos trabajando con un libro. Entonces, procedemos y aquí nos aparece. Nos aparecen las primeras opciones que nos permiten estos dos botoncitos, clic, control más clic en el botón para la primera hoja. Bien, aquí está. Finalmente, con las hojas nosotros podemos cambiar las etiquetas de cada hoja, simplemente dando clic derecho y nos vamos a cambiar color de la etiqueta y le ponemos, por ejemplo, un color azul. Cuando cambiemos notamos cómo cambia. A nosotros manejar colores debemos saber que nuestra vista se cansará a lo largo si ponemos colores muy fuertes, entonces es recomendable trabajar con escala de grises. Bueno, cabe destacar que hemos visto todo a grandes rasgos. También se puede cambiar los nombres. Bien, y como vemos se ponen los colores opacos conforme vamos avanzando. Entonces cada quien podemos explicar a grandes rasgos Excel con esto, y conforme vaya avanzando el curso nosotros nos adentraremos más en este programa. Bueno, eso sería todo por hoy y gracias.